¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta ventana de actualidad evangélica. Como sabéis, este mes se celebra el mes de la Biblia. Para la comunidad evangélica en España, septiembre es el mes de la Biblia. Esto es así en recuerdo de la primera edición de la Biblia del Oso, la obra de Casiodoro de Reina, bien conocida, que es la primera traducción de la Biblia completa al castellano desde las lenguas originales y que vio la luz precisamente un 28 de septiembre del año 1569 en Basilea, en Suiza. Y como cada año, la Sociedad Bíblica de España ha preparado este mes también, este mes de la Biblia, un programa de actividades para recordar precisamente esta efeméride y aprovechar para promover la lectura y la difusión de la palabra de Dios. En esta ocasión, el título elegido para este mes de la Biblia ha sido El libro clandestino. Vamos a preguntar y tener oportunidad de preguntarle al director general de la Sociedad Bíblica, a quien ya saludamos, Luis Fajardo, que está con nosotros, ¿por qué el mes, el libro clandestino? ¿Qué tiene, qué pretende subrayar este énfasis en esta ocasión del mes de la Biblia? Muy bien, Jorge, pues un placer estar aquí. Bueno, yo creo que nosotros pensamos, cada año decimos, vamos, hay que buscar un lema para este mes, ¿no? Mm. Como suele ocurrir siempre, ¿no? Y este año nos planteamos, bueno, el libro que más se ha distribuido de manera clandestina, ¿no? Que la gente incluso ha escondido en sus casas, ¿no? Durante años y que hoy todavía es una realidad en muchos países donde tener una Biblia pues supone un riesgo para la propia vida, ¿no? Y pues pensamos, bueno, este es un título ideal, ¿no? Porque la Biblia es el libro clandestino por definición, ¿no? Por cómo se ha tenido que distribuir, ¿no? Entonces decidimos centrar todas las actividades o casi todas las actividades en torno a ese gran tema, ¿no? De tratar de demostrar que aunque ha sido un libro clandestino en nuestro país y en otros muchos países, hoy la Biblia es un libro que está disponible, ¿no? Que se puede leer, que es necesario también llevar a la esfera pública, ¿no? De nuestra sociedad por los valores que aporta y por todo lo que en sí encierra, ¿no? Así que nos pareció un título muy bonito y estamos encantados porque la respuesta también ha sido muy interesante. Mucha gente pregunta, ¿por qué el libro clandestino? Y como tú acabas de preguntar, ¿no? Y yo creo que eso es un poco Efectivamente. la respuesta, ¿no? Pues sí, es un buen lema y es sugerente, invita a preguntar, a pensar. Y la verdad que a los propios cristianos evangélicos en España nos viene bien recordar que ese libro que hoy disponemos en nuestras estanterías, en nuestras bibliotecas, en nuestras iglesias, que a veces en cantidades abundantes tenemos para regalar, pues es un libro que ha sido históricamente perseguido, Ujú. escondido, contrabandeado, me atrevo a decir. O sea, Sí. ha habido yo tengo, recuerdo en mi juventud, cuando recién me acerqué al Evangelio, uno de mis primeros héroes fue el contrabandista de Dios, ¿no? Ah, el hermano Hermano Andrés. Andrés, que pues contaba en su historia, en su libro, ese libro tan famoso que fue llevado también al cine, historias de precisamente de contrabanda, de tener que contrabandear, de tener que llevar detrás del telón de acero en esa época a los países de la ex Unión Soviética, pues, y también luego a China, a otros países donde estaba prohibido tener una Biblia, y había creyentes ahí que necesitaban la palabra de Dios, ¿no? Pero el mismo libro que acabamos de mencionar, que da lugar a este efeméride, ¿no? La famosa Biblia de Biblia los... del Oso, tuvo que ser traducido e impreso en la clandestinidad. Sí, incluso, fíjate, yo no sé si acertado o desacertadamente, mantengo cierta teoría, ¿no? De que esa portada, aparte de todo lo que uno pueda ver en los emblemas y que ahí aparece el nombre de Dios y tal y cual, yo creo que es una portada precisamente para que un libro no sea reconocido como lo que es. Para Nadie puede despistar, pensar ¿no? que eso es una Biblia, ¿no? Entonces, quizás también forma parte de esa historia, ¿no? El querer disimular lo que estamos tratando de meter en un país, algo que está prohibido, pero para que no nos pongan pegas y pueda llegar al lector final, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, hoy día, como dices, cada vez son menos los países donde no es posible acceder a una Biblia, pero todavía hay muchos. sí. Estamos en pleno siglo XXI y concretamente algunos países del mundo árabe tienen prohibida la tenencia, digamos, como si fuera una droga peligrosa, o vaya a saber Ujú. qué, la, la- el tener un ejemplar de la Biblia y mucho menos, pues, regalarlo, ¿no? O ofrecerlo a otros. Eh, y en la primera ponencia, ahora te voy a pedir que me expliques un poquito más Sí. las actividades que está preparando para el mes de la Biblia, pero esto ha arrancado ya
esta semana con una ponencia sobre la Biblia en el mundo árabe, Ujú, en la cual, además de la ponencia, se incluyeron testimonios de los voluntarios que participaron este verano, igual que cada verano desde hace 20 años, en la famosa Operación Tránsito, que me gustaría que brevemente expliques a nuestra audiencia qué es la Operación Tránsito, por si alguno no lo sabe, y, y cómo ha ido este verano, porque julio y agosto han sido ujú, los meses que se ha celebrado esta operación. ujú. Sí, bueno, Operación Tránsito, aunque el nombre es el nombre oficial del paso Mm. de todos aquellos norteafricanos que van a pasar sus vacaciones, vienen de Europa y pasan a sus países por diferentes puertos, ¿no? En el caso de España, pues por los puertos de Algeciras, Tarifa y algún sitio más, y en otros casos Francia, Marsella y también por Italia, ¿no? Entonces es algo que se desarrolla en diferentes lugares, ¿no? En el caso de España, es una actividad que se pusieron en marcha varias organizaciones hace 20 años, entre ellas Sociedad Bíblica, queriendo aprovechar esa oportunidad de paso para poder distribuir escrituras, ¿no? Las escrituras que se distribuyen van por supuesto, en árabe, árabe francés y árabe español, junto con otros materiales, algún material infantil, algún DVD o USB con diferentes textos. Ahora se está distribuyendo también el libro de Más que un carpintero en árabe, ¿no? Claro, este ministerio se puede desarrollar gracias a voluntarios. La gente que Mm. dice, bueno, pues mira, ¿qué voy a hacer estas vacaciones de verano? Y dice, bueno, pues me voy a ir 4 días en pleno agosto a 40 y tantos grados a estar en Tarifa, pisando el asfalto y haciendo misión. Ese es el planteamiento, ¿no? Y entonces este año hemos tenido solamente por parte de Sociedad Bíblica, aunque otras entidades han aportado otros, nosotros hemos tenido cerca de 50 voluntarios en todos esos periodos trabajando, suelen salir en parejas. Primero tienen un tiempo de formación donde se les explica cómo saludar en árabe, cómo ofrecer en árabe, tener ese respeto también, cómo hay que ir un poco también vestidos respetando su cultura y sus tradiciones y, en definitiva, cómo acercarse, ¿no? Para que puedan recibir ese material. Entonces hemos tenido cerca de 50 voluntarios que hemos podido becar. Tratamos de ayudar a los voluntarios. Ya sabemos que el voluntariado es algo que uno hace desinteresadamente, pero claro, hay viajes, la estancia allí, las comidas. Bueno, hemos tratado de becarles, han cubierto becas en el 50, en el 70 y en algunas al 100%, ¿no? Dependiendo de las circunstancias de cada uno, y eso lo podemos hacer pues también gracias a mucha gente que ha aportado, ¿no? Para ese proyecto, ¿no? De Operación Tránsito. Yo a veces digo, hombre, yo con mi edad, que ya no soy joven, pues plantearme el pasar 4 días en Tarifa a 40 grados y tal, no es durmiendo ya no estoy yo para estas cosas, pero a lo mejor sí que puedo ayudar con un donativo para que alguien joven, más joven que yo, pueda hacerlo, ¿no? Y pueda hacer ese trabajo, ¿no? Hemos tenido un aumento de reparto del 10% con respecto al año pasado, a 2022, que fue difícil, y se han repartido por parte de Sociedad Bíblica más de 2.500 packs. Eso está muy bien, porque tenemos que pensar en una segunda repercusión. No solo es que el que lo coge, lo acepta, lo pueda leer, sino que además esa escritura entra en su país. A él no le ponen pegas. Si la llevo yo, sí, pero si la lleva él, no le ponen pegas. Entonces, es una forma también de que la Biblia pueda estar en estos países que, como tú bien decías, en muchos casos está muy limitado, ¿no? El acceso de unidades, ¿no? A lo mejor en Marruecos pueden distribuir al año 200 ejemplares de la Biblia solamente, con autorización del gobierno, ¿no? Claro. Entonces, estamos consiguiendo también que la escritura llegue a otros sitios, ¿no? Los voluntarios, desde luego, los testimonios, se puede ver el seminario en el canal de Mm. YouTube de Sociedad Bíblica y ahí aparecen algunos testimonios. Los voluntarios, desde luego, han vuelto encantados y Sí, ilusionados, animando a los he otros, ¿no? A que escuchado vayan. y recomiendo a la audiencia que se metan en el canal de YouTube de Sociedad Bíblica y vean el último vídeo publicado, que es el de este lunes pasado, donde se cuentan los testimonios de los voluntarios que han estado allí en Tarifa. Déjame aclarar solamente, porque es posible Sí, que nos estén escuchando hermanos y amigos de Latinoamérica y no sepan bien cómo es esto, pero cada verano miles y miles de migrantes que salieron del norte de África y llevan años viviendo en Francia o en España
vienen recorriendo todas las carreteras en coches cargados de regalos o de ayudas para sus familias, de equipaje. Se los puede ver pasar por todas las autovías de España hacia el sur y llegan allí a los puertos para subir al ferry que los transporta por el estrecho. Pasan el estrecho del mar Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar, hasta el norte de África, pero están allí varios días esperando, a veces horas o días, esperando para subir. Son caravanas y caravanas interminables de coches de familias del norte de África que van a visitar a sus parientes en el verano. Así que esa es la oportunidad que aprovecha Operación Tránsito para pues acercarse con la palabra de Dios en árabe y en árabe y francés para los que vienen de Francia, hablan los dos idiomas, y en árabe español para los magrebíes que que hablan español y vienen de España, por ejemplo, ¿no? Así que un poco para poner en el marco, explicar a aquellos que no saben de lo que se trata. Es una excelente oportunidad, ya que no, como se explicaba, no hay suficientes Biblias al alcance de la gente dentro de esos países, o bien porque está totalmente prohibido, o bien porque, como decías, Marruecos está un poco restringido o bastante restringida la distribución de la Biblia. Entonces, pues esto facilita que las personas tengan por primera vez, en muchos casos, la posibilidad de tener una Biblia en su idioma, en árabe, en sus manos, ¿no? Mira, claro, se forman colas. Como tú has explicado, los coches se forman colas en el puerto y ese es el momento en el que la gente está allí horas y horas esperando, en las cuales, bueno, pues se aprovecha para hacer esa distribución, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque hay testimonios de gente que se lleva su pack e incluso a la vuelta buscan a la persona que se lo entregó. Ah, sí. Hay algún testimonio muy interesante. Se pueden, se pueden ver en la página de Operación Tránsito, que tiene una página propia, y ahí se pueden ver algunos de esos testimonios que llaman la atención, ¿no? Así que Y la otra cosa que yo escuchaba de los voluntarios es que la experiencia es que las personas mayoritariamente reciben de muy buen agrado el regalo y con mucho aprecio. O sea, que esas Biblias o esos textos o esos textos para los niños que se preparan y tal, pues los reciben y se los llevan. No es que los meten en un cubo de basura ahí o que lo hacen por compromiso, sino que les interesa. Yo pensaba que, como sabéis, inmediatamente después de este verano ha sucedido este terremoto terrible en Marruecos, ¿no? Y la catástrofe en Libia. No sé si hasta ahí llegarán algunos de los ejemplares esos que llegan al norte de África, pero son países donde prácticamente apenas existen, sobre todo en Libia, apenas hay cristianos. Con esta situación, pues es una catástrofe terrible. Y en Marruecos, pues el terremoto ha sido devastador, creando una situación terrible de desesperanza y de angustia natural en mucha gente, ¿no? Bueno, quién sabe si Dios no puede usar esos textos que han llegado en este momento tan terrible para, en un momento oportuno, ¿no? Para llevar esperanza, para llevar aliento, para llevar el conocimiento de Dios desde el punto de vista del Evangelio. Sí, esta es la siembra, ¿no? Es la siembra de la que nos habla el Señor, ¿no? Nosotros estamos sembrando y no sabemos el resultado de esa siembra. Otros recogerán en el futuro, quizás, o no lo veremos nosotros, porque sucederá a miles de kilómetros, ¿no? Pero, bueno, es la siembra, ¿no? La palabra de Dios que puede cambiar, ¿no? Que puede transformar, que puede ser motivo de esperanza y de aliciente para la vida, ¿no? En general. Así que, bueno, yo creo que es un proyecto misionero muy interesante, ¿no? Y yo animo a la gente, aprovechando, pues que ya se planteen para el año que viene el poder participar en algunos de esos encuentros que son 4 días, 5 días, lo más que se está, y poder tener ese encuentro con otras personas, otros creyentes, y hacer ese trabajo misionero. Mencionabas Hispanoamérica, y incluso hay gente desde allí que quería venir. Algunas Claro. personas nos escribieron diciendo, oye, quiero ir. Dijo, mira, hermano, sí, pero nosotros podemos ayudarle a algo, pero hay cosas que... Bueno, todo es posible, ¿no? Igual en algunas vacaciones que puedan venir a España, disfrutar de las maravillas, sí. maravillosa oferta turística que hay y dedicar 4 días de esas vacaciones a Operación Tránsito, Sí, perfectamente posible. además, no solamente la idea no solamente es que se haga en verano, porque claro, todas estas personas que viven en el centro de Europa o en Francia y tal, y que vienen de paso, también vienen en Navidad, a veces vienen en otros Claro, periodos, y también se exacto. aprovechan
por los diferentes puertos, con las iglesias que están allí establecidas, queremos involucrarlas también para que puedan seguir haciendo pues parte de ese trabajo. Bueno, felizmente en España, aunque tenemos una historia y podemos comprender lo que significa no tener la Biblia en nuestra lengua vernácula, también ha estado proscrito en España durante siglos la palabra de Dios, pero desde hace 150 años ya tenemos la Biblia en España circulando Ujú. y por supuesto en la actualidad no es un problema conseguir una Biblia. Eh, Sin embargo, pues sigue siendo un poco, un libro quizá un poco desconocido y no tan leído como se debiera. Ujú. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Que hoy tengamos la facilidad de tener Biblias hasta por 3 euros y que se lea tampoco en proporción, ¿no? Bueno, yo creo que es un problema que tiene sus raíces históricas, como tú bien Mm, dices, ¿no? Es decir, primero, que ha sido un libro que no ha estado al acceso y que se ha visto siempre como un libro difícil y que se ha planteado como que es un libro que solamente en su momento podían acceder a aquellos que eran doctos y que conocían y siempre que había que leerlo bajo el magisterio de alguien, ¿no? En este caso de la Iglesia. Entonces eso quizás ha mostrado la Biblia como un libro aburrido, un libro que uno no le atrae de entrada de por sí, ¿no? Claro, a veces recomendamos nosotros, ¿no? Que pensamos, toma una Biblia y la gente empieza a leer la Biblia, pues por Génesis, bueno, hasta ahí vamos bien, mm, incluso Éxodo lo puedo soportar, pero después ya me resulta bastante insoportable, ¿no? Incluso hasta para los propios creyentes nos resulta difícil leer ciertas cosas, ¿no? Entonces también hay que hacer una pedagogía de la lectura de la Biblia, ¿no? mm, Por mm, dónde empezar a leer la Biblia, cómo leer la Biblia, cuál es la gran historia que en la Biblia se está contando. Es una historia, muchas historias, pero que son una sola historia. Y eso es importante que la gente lo aprecie. Entonces tenemos que hacer una pedagogía, ¿no? Quizás a veces regalamos con mucha alegría Biblias, y hombre, a Sociedad Bíblica nos encanta, ¿no? Que la gente distribuya la Biblia, ¿no? mm. Pero yo creo que a veces también hay que pensar un poco en esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que la persona hoy vale? Mira, tuve una iniciativa muy curiosa, fue en una iglesia en Valdepeñas, creo que fue la iglesia de Valdepeñas, durante la pandemia, decidieron comprar para hacer evangelismo un librito que acabamos de sacar de Reina Valera 2020 que era Lucas, era el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Mm, Y se lo regalaron a todos los médicos de los hospitales o a un mm, sector de los médicos, porque les decían, mira, esto está escrito por un médico mm. y es muy Sí, interesante. Lucas. Sí, claro. Entonces aquello pues fue llamativo, ¿no? Y les llamó la atención y era una forma de poner un texto Claro, hay que bíblico de buscar una manera maneras cercana. creativas de despertar la curiosidad, pero es interesante. Yo tengo mi opinión personal, que es algo que está en la cultura española, ¿no? Sí. Es una forma muy breve. En España ha calado la idea durante siglos de que se puede ser un buen creyente sin la Biblia. No hace falta la Mm. Biblia. También. El católico normalmente se sabe muchas cosas que ha dicho el Papa, se citan las encíclicas tal o cual, pero no se cita la Biblia casi nunca cuando hablas con un católico practicante, digo. Es raro que citen la Biblia o que la conozcan, ¿no? Como en el caso de los evangélicos, pues quizá nos pasamos para el otro lado, que estamos citándola todo el tiempo, ¿no? Pero sí, parece que no leyéramos otra cosa tampoco, pero no es eso, ¿no? Pero sí es verdad que hay algo en la cultura ahí, ¿no? No hay que vencer para despertar el interés, quizá. Luego, cuando se lee, atrapa la Biblia, ¿no? Pero hasta empezar, cuesta un poco. Sí, pero fíjate, es muy curioso. Si me permites, te comparto una cosa. Hicimos hace un tiempo, no, hace unos meses, participamos en una encuesta. Bueno, fueron unos seminarios en torno a una encuesta que había hecho el grupo Barna sobre varios temas, ¿no? Uno era sobre qué piensan los jóvenes sobre Jesús, qué piensan los jóvenes sobre la Biblia, qué piensan los jóvenes sobre la justicia. Eran los tres bloques y trabajábamos diferentes entidades. Entonces el nuestro era el de la Biblia, ¿no? Y era muy curioso, ¿no? Porque de todos los jóvenes que se entrevistaban en Europa, en el caso de España, el 23% de los jóvenes eran los únicos que se planteaban si lo que ponía en la Biblia era verdad o no era verdad. Ujú, Solamente un 23%. Es ujú, decir, vamos, no les parece importante realmente eso, solamente al otro 80%, ¿no? Eh, y sin embargo, el 80% aceptaba la Biblia porque veía que la Biblia cambiaba la vida de las personas, hacía sí, mejores personas. Entonces, tenemos eh,
un problema, ¿no? Pedagógico, ¿no? Con respecto a esto. Es decir, mm, nosotros, a través de nuestras vidas, tenemos que mostrar que ese mensaje de la Biblia realmente es eficaz. la Y la palabra gente irá encarnada, a ¿no? irá a leer la Biblia, la leerá, sin duda, sin duda. Muy bien, pues para eso también, y ya es con ese fin de hacer visible, promover, acercar la Biblia a las personas que no la conocen, pues el mes de la Biblia y la Sociedad Bíblica en el mes de la Biblia realiza una serie de actividades especiales, ¿no? Ujú. No quiere decir que la Sociedad Bíblica trabaja solamente el mes de septiembre, Oh. pero este mes es cuando se hacen esas actividades especiales aprovechando la efeméride. Y entre estos actos previstos para este mes, que me gustaría que comentes un poquito más en detalle, tenéis pues algunos seminarios online. El primero ya lo hemos citado, fue esta semana. Hay otro Ujú. para, creo que es el 25 de Sí. septiembre. Ujú. Eh, y también una exposición que se inaugura mañana viernes Ujú. en el Hogar de la Biblia. Ujú. Cuéntanos qué más tenéis entre más. Hay una lectura pública, como Sí, sí, sí. siempre. Hay, tú Cosas. has mencionado algunas, efectivamente hay otros seminarios sobre palabra inmigración, que es muy interesante, por alguien que lo ha vivido en primera persona, es online y es el día 25 y se puede seguir a través del canal de Sociedad Bíblica. Y una exposición que es publicaciones raras, no, publicaciones clandestinas raras y curiosas, se llama la exposición, ¿no? Una exposición que se montó en su momento en Orense, que es muy interesante y que hemos decidido pues, que encajaba muy bien con nuestro lema de este año del libro clandestino, el poderla traer y estará expuesta y podrá ser visitada con una guía explicativa de cada panel y de Mm, todos los objetos que allí hay hasta el 5 o 6 de octubre, no me doy cuenta de la fecha, se inaugura mañana. Entonces ahí se propone un recorrido por la historia de nuestro país, de mm, España, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, mostrando cómo hubo diferentes colectivos que tuvieron que nadar contracorriente, ¿no? Para poder compartir aquello que creían, difundir sus ideas y de una forma principal, pues las iglesias protestantes, ¿no? Las mm, iglesias evangélicas que son el pueblo del libro, ¿no? Que así nos han claro. conocido históricamente, ¿no? Después de esas dos actividades que son las más inminentes que vamos a tener, tendremos también una lectura pública de la Biblia. Esa lectura pública de la Biblia, que es algo un clásico que procuramos hacer ya todos los años, con diferentes motivaciones. Este año tendrá lugar, al menos oficialmente, coordinado por Sociedad Bíblica, aunque hay otras ciudades que seguramente se incorporarán Mm, y algunas ya lo han hecho, pues la tenemos en Madrid y en Tarragona. mm. En Madrid, el viernes 22, a las 6 de la tarde, en el Hogar de la Biblia, pues tendremos esa lectura pública de la Biblia. Y en Tarragona, en la Iglesia Bautista de Tarragona, ese mismo día a las 7 de la tarde. También tendremos esa lectura. Y para esa lectura, lo que vamos a leer este año, pues Uy, casi no lo puedo poner. Apocalipsis, no se ve casi Apocalipsis. por mi imagen. Es un pequeño, bueno, folleto, libro, una edición que hemos hecho, que lo hemos titulado Apocalipsis, el libro clandestino, y Mm, que va en un nuevo texto que es Biblia en lenguaje básico, todo ah, redactado con una pequeña introducción. ¿Por qué Apocalipsis? Bueno, Apocalipsis es un libro que se tiene que escribir ahí de una forma solitaria en una isla, por un desterrado en la isla de Patmos, y también encaja muy bien dentro de todo ese concepto, ¿no? y también en Aparte de clave, esto, ¿no? En sí, clave. y luego hay Eh, como unas claves hay, que ellos entendían perfectamente, hay nosotros nos cuesta contenidos que mucho más. eran en clave para el lector Sí, sí, sí. profano. Claro, nosotros hoy nos volvemos locos con este tipo de libros, pero ellos lo entendían seguramente Sí, sin ningún problema, ¿no? sí, Nos sí, sí. hablaba de ciertos personajes Mm, que aparecen, ¿no? Y aparte de estas que van a ser las actividades principales, pues seguramente acompañaremos con algunas más, ¿no? Que estamos ahí planificando de última hora, quizás presentemos alguna otra novedad también mm, editorial en torno a la Biblia que tenemos casi cerrada y algunas cosillas más. Pero la finalidad es, como tú bien decías, una, ¿no? Que la Biblia recupere su lugar, en un sentido, en nuestra sociedad, ¿no? Mucha gente piensa, bueno, nosotros venimos de... No, no, nuestra cultura española, mm, occidental, está basada en el mensaje de la Biblia.
ujú, El Antiguo Testamento, hasta nuestra legislación, que pensamos que mucha viene del derecho romano, pero es que del derecho romano se basaba ya en esto, ¿no? ujú, ujú, Hasta nuestra forma de comer a veces, ¿no? Aquí que en ujú. Castilla y León, donde yo vivo, el lechazo lo seguimos haciendo como le hacían ellos. Es decir, entonces esto es importante, ¿no? Que la Biblia tenga su lugar. No solo por el aspecto cultural, sino también por el aspecto más importante, ¿no? Por el Claro. aspecto transformador que está encerrado en sus páginas. Así que bueno, estamos ilusionados, como todos los años, con esta misión de poder hacer este Pues mes de muy la bien, Biblia. una preguntita. La exposición esta que se presenta mañana en el Hogar de la Biblia, ¿hasta cuándo va a estar instalada, disponible para visitantes? Es hasta el día 6 de octubre, si no me Hasta el día confundo. 6 de octubre, o sea, va a estar Sí. varias semanas. Se puede visitar de lunes a jueves, de 9 a 5 de la tarde. No hace falta ningún guía especial porque hay un libro guía donde se explican los paneles que el que lo visite pues puede tenerlo en la mano, puede ver y recorrerla tranquilamente. Bueno, y hemos llegado al final de la entrevista, pero tengo Ah. otra pregunta que me ha surgido ahora, es que hablas del hogar de la Biblia, hemos mencionado el hogar de la Biblia, pero es posible que muchos de nuestros oyentes, nuestra audiencia, no sepan que hay un hogar de la Biblia en España, concretamente en Madrid. ¿Qué es el hogar de la Biblia? ¿Qué es lo que se ofrece el hogar de la Biblia a lo largo de todo el año? O sea, durante todo el año. Bueno, pues el hogar de la Biblia, que ha asistido en otros momentos, en otras sedes de Sociedad Bíblica, siempre se ha tenido esta idea, ¿no? De que Sociedad Bíblica tiene que tener su hogar de la Biblia, ¿no? Para todos, ¿no? Es un espacio abierto, vamos a Ujú, decirlo así, donde tenemos exposiciones, no solamente de nuestro propio material, sino exposiciones de otro, que hacen otros, pero que nos resultan interesantes siempre en torno a la Biblia donde también tenemos en su momento pues diferentes conferencias, seminarios, ujú, actividades, un lugar abierto también para que otros puedan usar, nos lo pueden pedir, podemos ver la facilidad de cedérselo para que presenten un libro, para ujú, que tengan una reunión, para que tengan alguna actividad. Y lo más bonito del hogar de la Biblia es que allí está el fondo histórico de Sociedad Bíblica. Es ujú. decir, ahí están Esa es una eh, exposición permanente. sí, 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 es prácticamente sí, ahí está, lo vamos cambiando, a veces está con paneles, a Ujú, veces tenemos ejemplares expuestos, pero allí están nuestros muebles con las Biblias antiguas que tenemos y también con Biblias en todos los idiomas que también tenemos dentro de ese fondo, ¿no? Eso es patrimonio de todos, ¿no? Porque lo tenemos, pues gracias en muchos casos a muchos creyentes, a iglesias que han dicho, bueno, yo tengo aquí esto, es mejor que esté allí, ¿no? En el hogar de la Biblia, ¿no? Y entonces por eso pues, lo hemos podido tener. Entonces yo les animo a que nos visiten, a que visiten el Hogar de la Biblia, también puedan conocer al personal que trabaja en Sociedad Bíblica. Está bien conocerles porque a veces hablan por teléfono y cuando le pones cara a la gente pues es de otra claro. manera. Entonces está muy bien esto que nos visiten con libertad y estaremos encantados de atenderles. Estamos en calle Áncora, número 23, esquina calle General Laci. Muy cerquita, muy céntrico en Madrid, muy cerca de la estación Atocha, una de las Sí. principales eh, puntos neurálgicos de transporte en la ciudad de Madrid. Así que, bueno, ya lo saben amigos, muchas gracias Luis Gracias, Fajardo, Jorge. director general de la Sociedad Bíblica, por esta entrevista. Y ya lo saben amigos, pues este es el mes de la Biblia, estamos en el Ecuador, 14, 15 de septiembre, mañana se presenta esta exposición en el Hogar de la Biblia. Todavía tenemos tiempo de aprovechar las actividades que está organizando la Sociedad Bíblica de España para celebrar, para aprovechar y difundir la lectura y el conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios, y sobre todo, anímense en este mes a leer, a difundir, a regalar la Biblia a aquellos que no la tienen. En la página web de la Sociedad Bíblica de España, www.sociedadbiblica.org, allí pueden encontrar más información. Así Gracias. que esto es todo por ahora. Hasta la próxima. Muchas gracias, Luis, otra vez. Gracias, Jorge. Muchas gracias.